Ya estamos con el invitado de hoy. Es el edil y presidente de la Junta Departamental, Mauro Mego, integrante de el MVP, lista 609. Y bueno, vamos a hablar de una cantidad de temas y ya está también culminando lo que es su periodo como segunda vez como presidente de la Junta Departamental. Y bueno, uno de los temas, por supuesto que no va a ser ajeno, va a ser ese tema. ¿Cómo anda, Mauro? Muchas gracias por venir y estar en el programa nuevamente. Buenas tardes, ¿no? El gusto es mío de participar, como siempre, en este espacio que siempre abre las puertas. Y bueno, la idea es, como siempre, conversar, intercambiar, dar la opinión, que es lo que hacemos, ¿no? Así que muy agradecido. ¿Cómo anda usted, Mauro? Bien, bien. Como tú decías, terminando un año que nos tocó nuevamente asumir la responsabilidad de presidir la Junta, una etapa que en aquel momento no pensamos que se fuera a repetir. Pero bueno, había desafíos importantes por delante, la instalación de un tercer gobierno, que para nosotros a nivel departamental era muy importante, y bueno, los compañeros entendieron que tenía que echar una mano en ese lugar, y bueno, he tratado de hacerlo con la dedicación que le pongo a lo que hago, cometiendo errores naturalmente como todo ser humano. Nadie es moneda de oro, ¿verdad?, para que lo quiera todo el mundo, pero sí con mucho compromiso, con mucha seriedad, con mucha intensidad a la hora también de poner todo lo que hay que poner en un lugar complejo, porque ser presidente de la Junta no es solamente, como digo siempre, dirigir el debate, que vaya que es pero una ya te agarró responsabilidad. con una experiencia. Me ¿verdad? agarró con una experiencia que me permitió también tener un poco más de cintura en este año, con algunas cosas que mantengo, otras que modifiqué a partir de la experiencia, como toda cosa, es decir, cualquier cosa que nos pasa en la vida debe servir de experiencia y uno saca de eso conclusiones, pero básicamente mantuvimos siempre los criterios con los que hemos andado en este camino, y después siempre tratando de hacer una política diferente, en el sentido de ser una política leal, frontal, de ideas, de construcción, de discusión fuerte muchas veces, pero siempre con lealtad y con frontalidad, en un mundo donde muchas veces la política o las ansias de crecer en la política, que son legítimas y válidas, lleva a que a veces se pierdan las referencias y los códigos, y yo no quiero, me resisto a caminar por ese lugar, así que estoy muy contento. Lo decía el otro día a un amigo, estoy con una tranquilidad increíble, ¿no? Que creo que tiene que ver con, yo siento personalmente, cuando terminé aquella presidencia en 2012-2013 era otra persona y había vivido con pocos años una experiencia nueva, y obviamente eso me dejó conclusiones, pero hoy me siento sereno, me siento con una tranquilidad de conciencia muy grande, y estoy satisfecho con eso, digamos, más allá de la opinión que tenga el resto de la gestión que llevamos adelante. Individualmente creo que logramos los objetivos que yo entendía que eran los más importantes, pero además siento que, bueno, que como dicen los jugadores cuando salen de un partido y han perdido o han ganado, pero han dejado todo, bueno, siento esa misma sensación, una tranquilidad, una serenidad, y también el cierre de una etapa, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, seguramente sea la última vez que sea presidente de la Junta, creo que es una etapa terminada en la vida individual, nunca hay que decir de esta agua no debe beber, ¿no? Pero siento que sí, que ya es momento de abrir la cancha, que otros compañeros vivan esa experiencia, y sobre todo entiendo que también yo ya he aportado lo que debía aportar desde ese lugar, y como digo siempre, yo no estoy atado a conseguir o no determinados sitiales de representación, que a mí me enorgullecen obviamente, pero que son etapas, y yo creo en las etapas en todo en la vida, y bueno, estoy muy honrado de haber sido presidente de la Junta 2 veces, con 30 años, voy a cumplir 31 años, de haber tenido esa responsabilidad, me siento muy honrado, pero creo que es una etapa ya cumplida. Seguiré militando naturalmente donde cuadre, pero creo que en ese lugar de conducción política ya es momento de otros compañeros. Sí, sí. ¿Cuál es la función, amigo, del presidente de la Junta? Porque digo, ahí me imagino yo que la actuación de la presidencia de la Junta es también ser el jefe de la bancada oficialista, ¿verdad? De cierta manera, ser el jefe de la bancada. Tenés que regular todo el funcionamiento con tus ediles, además eso, porque digo, es una gestión doble, pues además del funcionamiento de la Junta, el funcionamiento político, ¿verdad? Sí, el presidente tiene varias funciones, tiene básicamente 2. Una que tiene que ver en la relación con los ediles, a quienes les regula
digamos, el presidente es quien hace cumplir el reglamento y quien regula el debate y el funcionamiento general de la Junta. Y otro que es el de la gestión directa de la Junta, ¿verdad? Es decir, el pago de los salarios, los criterios de funcionamiento, el mantenimiento del edificio, o sea, una cantidad de cosas de gestión directa. Esa es la cuestión del presidente. Y en el caso de los presidentes, en general, también de relación con el Poder Ejecutivo Departamental, es decir, con la Intendencia. En mi caso, digamos, una de las cosas que yo definí como claves en este lugar fue que es un primer año de gobierno, tiene sus complejidades por ser un año presupuestal, por lo tanto mi tarea no está solamente asociada y nunca estuvo solamente asociada a la bancada Frente Amplista, sino que el presidente es el presidente del organismo, representa al organismo, tiene la tarea de administrar económicamente el organismo, pero además tiene que relacionarse correctamente con todos los partidos políticos porque es el presidente del organismo. Cada partido tiene un coordinador de bancada con el que dialogamos permanentemente y en el caso mío yo he tratado un poco a partir de mi propio perfil y en general de algunas definiciones políticas que marcó el intendente de que la mayor parte de las decisiones que pudieran tener la espalda bien ancha, es decir, que tuvieran el respaldo o la participación de todos los partidos políticos, mucho mejor. Porque, como decimos siempre, cuando asumimos, nosotros decíamos que este gobierno que asumía no era solo el gobierno del Frente. Hay una mitad de la Junta que no representa al Frente Amplio. Por lo tanto, tienen que estar incluidos en la mayor cantidad de decisiones que puedan estar incluidos y eso es lo que tratamos siempre de hacer. Después, obviamente, hay estrategias, ¿no? Hay oposiciones más constructivas que otras, pero en general nosotros, digamos, una de los dogmas que teníamos era, bueno, tratar de que cada decisión o que cada cuestión que para la Junta o para el gobierno fuera importante, incluir a todos, los que quisieran incluirse y sobre todo otra de las funciones que tiene el presidente muchas veces es un rol negociador y articulador. Articula entre la intendencia, entre el ejecutivo y las líneas del gobierno, articula con la oposición, articula con los ediles, articula con los trabajadores también del organismo. Entonces permanentemente es un rol muy distinto al de la gestión ejecutiva, pero tiene un poco de gestión ejecutiva porque uno toma decisiones como rector del organismo durante un año, ¿verdad? Entonces, es un rol complejo, yo siempre digo, parece fácil, pero no es solamente lo que pasa los martes, sino que todos los días uno está, como toda cosa de gestión, que yo creo que es lo que he aprendido en este tiempo, administrando disensos, ¿verdad? Administrando conflictos. Siempre estás como moviéndote dentro de gente que piensa muy distinto y por lo tanto tú tienes que lograr contentar a la mayor cantidad de voluntades posibles. No siempre se puede con todas, ¿verdad? Uno cuando toma una decisión hay cosas que quedan de lado y cosas que uno toma. Bueno, pero en general en los ámbitos legislativos, que es la experiencia que yo tengo, cada decisión tiene que tener, tiene que estar lo más difundida con el colectivo con el que tú trabajas y tienes que tratar de surcir, ¿verdad? Ir cosiendo, surciendo cada decisión, porque cada decisión que tú tomas no es una decisión de un dictador, sino es la decisión de alguien que está solamente un tiempo dirigiendo un órgano que es político, que es representativo y que es plural, que tiene un montón de visiones. Entonces, no es lo mismo que mandar a abrir un pozo, ¿verdad? Digamos, es otro tipo de decisión la que uno toma en un ámbito legislativo y más cuando tienes la responsabilidad de un primer año, como nos tocó a nosotros, en donde el gobierno se asienta, donde se establece, ¿verdad? Mauro, digo, más allá de ser, ¿verdad?, el presidente de la Junta, en este caso, digo, hasta ahora, hasta estos días que se va a abrir un nuevo mandato, también sos un referente, y ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad?, en el sector que integra, ¿verdad?, en la 609. ¿Cómo ves, ya que la 609, por supuesto que está al mando de lo que es la Intendencia, ¿verdad?, o del gobierno de Rocha a través del intendente, que es del mismo sector que tú? Como referente y persona que sos pública y determinante, digo, ¿cómo has visto este primer año del gobierno, ¿verdad?, al mando de la 609, como cabeza por Aníbal Pereira, te lo estoy preguntando. Sí, es cierto que Aníbal obviamente es un hijo... Medio te entreveré un poco la pregunta. No, está correcto, es un hijo de esta casa, pero en definitiva nosotros siempre decimos, este gobierno es del Frente, ¿verdad? Sí, nosotros intentamos, obviamente se buscó conformar un gobierno Frente Amplista, si nosotros tenemos un tercer gobierno Frente Amplista que obviamente tuvo que tomar decisiones en este primer año, algunas importantes, y que obviamente veníamos de 10 años en donde
igual que en los años del país, hubo una dinámica económica y una dinámica de gestión que reposicionó a Rocha, ¿verdad? Reconstruyó a Rocha y la hizo un departamento como hoy viable y con expectativas de futuro muy grandes. Nosotros, en la asunción de este gobierno frente amplista, sabíamos que no era la misma realidad política que hace 5 años atrás y que teníamos que construir, como lo dijo Aníbal la noche del triunfo, un gobierno de los rochenses para los rochenses, que dejara atrás, más allá de los discursos, ¿verdad? Digo, de verdad creo que Aníbal, conociéndolo, lo siente, un gobierno que tuviera en cuenta lo que decíamos recién, que teníamos un esquema político que no era el mismo que hace 5 o 10 años atrás. Entonces había que tener la responsabilidad de llamar a todos los sectores del Frente Amplio y a todos los sectores de la oposición a construir este gobierno. Y ahí obviamente hubo que tomar decisiones, que fue una evaluación de la situación económico-financiera de la Intendencia, hubo que tomar medidas vinculadas a los trabajadores y las trabajadoras de la Intendencia, todo lo que fue aquella reestructura de horas extras, compensaciones, diferencias de grado que costó de algún modo ser comunicada. Hubo que también tomar momentos duros, como por ejemplo momentos de diálogo y después de cierta confrontación con el sindicato de Adión Rocha, en donde tuvimos que dejar en claro nuestra posición, decirle hasta dónde podíamos nosotros ceder entre los reclamos legítimos de los trabajadores y hasta dónde no, y sobre todo evaluar y decirle a la gente, bueno, está bien, nosotros queremos seguir avanzando, pero este es un momento en donde hay que tomar ciertos recaudos. Y obviamente otras decisiones, como por ejemplo también rediscutir lo que era el vínculo que teníamos con los guardavidas, sobre un nivel de contratación que tenía la Intendencia de Rocha con la Asociación de Guardavidas, en donde nosotros entendíamos que había que meterle el diente, porque no era posible que la Intendencia lo único que hiciera fuera pagar y no pusiera y que pusiera muy pocas condiciones. Bueno, eso costó, nos llevó mucho sacrificio, nos puso en momentos muy tensos y difíciles, nadie estaba contento de hacer eso, pero bueno, hubo que luchar también porque nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, y Aníbal lo tiene muy claro, para el conjunto de la sociedad. Articular entre intereses muy diversos, eso es gobernar, y no solo podíamos decir todo que sí, muchas veces hubo que decir que no. Y después nos tocó un año presupuestal, donde se construyó un presupuesto que tomó en cuenta esto, ¿verdad? Nosotros venimos un proceso económico que viene desacelerándose, que hay que tomar recaudos. Le dijimos a Dios, hasta aquí podemos ir, hasta aquí no. Le dijimos a los guardavidas nuestras condiciones. Y le dijimos a la ciudadanía dónde estamos usando los recursos de los rochenses, sobre todo en una nueva política de comunicación que el intendente quiere instalar y sobre todo una nueva política de gestión. Esto de los gabinetes abiertos, de llevar a los directores y a las directoras de las distintas direcciones del gobierno departamental a las localidades del interior, a recibir los planteos directos de los vecinos, como se ha hecho, esto es inédito, y llevarlo además, en el caso de Rocha, a los barrios de Rocha, donde también se reciben de primera mano de los vecinos los planteos a los directores. Esto es una modalidad que me parece que es muy saludable y que hay que seguir profundizando. Y bueno, las últimas cuestiones que nos tocó vivir, que tampoco fueron nada gratas, fue el accionar de esta investigación que montó la Intendencia a través de la policía y de la justicia sobre los lamentables hechos de hurto de gasoil que se contataron, también buscando dar esa señal, ¿verdad? Si nosotros decimos, estamos económicamente contrayéndonos, tenemos que tomar medidas y decirle a Dios, mire, ustedes no les podemos dar todo lo que quisieran, vamos a acordar en vez de 10 en 5. Tuvimos que decir a los guardavidas que queríamos rediscutir las condiciones. Tuvimos que ajustar al máximo la austeridad del uso de los recursos públicos en torno a las compensaciones, horas extras, etcétera. Bueno, esa señal tiene que ser coherente. También teníamos que meterle el diente a aquellas cosas donde se nos iba dinero. Y bueno, también hubo que tomar una decisión. Y era necesario, además. Y es necesario siempre, Mario, porque viste que... O sea, el gobierno se va a equivocar y se equivoca y habrá decisiones. Pero tiene un perfil, el que lo ve afuera por lo menos ve un perfil diferente y te digo, hay cosas que la gente las ve con mucho agrado y que son realmente, que las espera la gente, ¿verdad? Porque yo no te voy a decir que se sabía que pasaba tal o cual cosa, pero siempre es bueno ejercer un buen control sobre los dineros públicos. Yo creo que, es decir, cuando un intendente o alguien que realmente... tiene las facultades y tiene que hacerlo, lo hace, es decir, la gente a eso lo ve con muy buenos ojos, ¿verdad? Sí, como te decía, Mauro, no fue grato tampoco. No tenemos que ir a la pausa, pero arriba. No es con ánimo de cortarte, pero tenemos 2 bloques para seguir hablando de todo esto. Mauro, no sé si te quedó algo por de redondear la idea, ¿no? Me preguntaban ustedes sobre el año, y fue un año, como digo, marcado por muchas decisiones fuertes.
un gobierno que se planteó ser la continuidad, pero también ser el cambio dentro de la continuidad, no para decir, para comparar, sino porque también había cosas como toda dinámica de la vida que siempre hay que cambiar. Nosotros sostenemos que lo mejor que le ha pasado a Rocha son los gobiernos del Frente Amplio. Ahora, cuando llegamos nosotros, cuando el Frente volvió a ganar en el tercer periodo, definimos estos ejes, ¿no? Y bueno, en algunos casos hubo que salir, lo conversamos fuera de micrófono, a dar discusiones duras que tuvimos nosotros que dar y plantearle a la gente qué es lo que estaba pasando, cuál era la visión del gobierno. Y nosotros lo hicimos porque, como dijimos también en otro momento, cuando creemos que hay algo justo y tenemos la información para darle a la gente y decirle la verdad, vamos hasta las últimas consecuencias. Y así somos en la vida y así tratamos de hacerlo en la política. Por eso en algunos temas como el conflicto con ADIOM, los conflictos con los guardavidas, la construcción del presupuesto, este último hecho de la investigación que se montó para determinar el hurto de gasoil, en todos esos temas álgidos, nosotros siempre tuvimos posición. Y porque entendemos, como dijimos siempre, que el gobierno se va a equivocar. Sin duda que se va a equivocar y podrá gustar más o podrá gustar menos. Pero nosotros como puntas de lanza de ese gobierno sabemos muy bien y confiamos muy bien en la conducción del gobierno, porque más allá de los errores sabemos qué es lo que se persigue y para qué estamos en la militancia política, que es para dar las herramientas al gobierno para construir una sociedad lo más justa que se pueda, siempre y cuando no, mejor dicho, como pasa siempre, administrando intereses muy diversos y en muchos casos conflictivos, ¿no? Porque eso es la sociedad, intereses que a veces chocan entre sí. Digo, tú en la evaluación que hace de todo este periodo de gestión de este año, ¿se evalúa solo la gestión, digamos, como presidente de la Junta o la evalúas en total del gobierno que lleva el primer año de gobierno? Creo que el intendente el lunes va a dar una conferencia de prensa, no sé si es así que va a ser, sobre va a hacer una rendición de cuentas, de un balance de este año, ¿verdad? ¿Tú cómo haces la evaluación? ¿Sobre tu gestión personal o en general sobre toda la gestión de este primer año? Sí, yo hago un balance general, más allá de que particularmente tengo mi visión soy muy autocrítico en eso, sobre lo que hice bien, mal, más o menos, desde mi lugar, pero yo me siento parte, como digo siempre, de un gobierno y de un proyecto político, que es un proyecto político plural, que está compuesto por distintas sensibilidades de izquierda, todas distintas, pero que confluimos en un mismo programa, y que eso es lo que hay que llevar adelante. Yo creo que ha sido un muy buen año de gobierno, por la firmeza con la que tomamos algunas decisiones que había que tomar, porque nos planteamos comunicarle a la gente qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, porque nos planteamos como gobierno cambiar la mecánica del gobierno, no hacer que la gente venga a las ventanillas a golpear, sino llevarle el gobierno a la gente, es decir, hacer que cada uno de nosotros que está en un lugar donde la fuerza política y donde la gente nos puso, rindamos cuentas con la gente. Eso creo que fue una determinación desde el primer día del intendente y creo que eso es una fortaleza. Entonces logramos que el gobierno fuera a dar la cara a los territorios. Lo mismo cuando tuvimos que vivir la desgracia de las inundaciones. Hubo una fuerte definición del intendente de compañeros, directores, hay que estar en el lugar donde hay que estar con la gente. Y eso para nosotros es un tajo marcado a fuego, ¿no? Que me parece que habla también de la perspectiva con la que el compañero, en este caso intendente, asumió y todos los días como una gotera marca desde sus lugares, y me parece que ha sido un año muy bueno y que ha sentado las bases de una administración que se procura ser cada vez más eficiente y sobre todo brindar mejores servicios y que la gente sea la que controle qué es lo que pasa con las obras y con el desarrollo de la gestión, ¿no? Creo que esto es un cambio bastante grande, digamos, con respecto a los últimos 10 años de Frente Amplio, porque esta actitud tomada por el intendente, inclusive con el tema de las inundaciones, como el tema de ahora de ir a cada localidad, a cada barrio con sus directores, es totalmente distinto a los últimos 10 años que ha hecho de gestión del Frente Amplio, ¿verdad? Sí, son estilos diferentes. Obviamente que les tocó al Chueco, al querido Chueco como Aníbal, momentos históricos distintos. Al Chueco le tocó agarrar un baile difícil en 2005 que lo sortió muy bien y después se consolidó hacia el segundo periodo. 10 años más o menos con un equipo similar de gobierno.
Nosotros veníamos en un tercer gobierno ya con expectativas muy altas, con la gente con otras demandas, ya no bastaba solamente con mejorar la administración como lo habíamos hecho, sino que había que, bueno, apretar un poco en lo que tenía que ver con la eficiencia administrativa y económica de la Intendencia y continuar profundizando algunas obras, algunas que venían un poco más postergadas que otras. Pero sí, una de las cosas que fueron claves desde el primer día, y que Aníbal lo dijo en algunos discursos, recuerdo en el que se hizo una noche frente a la Intendencia, él contó una anécdota de un compañero frente amplista, que no voy a dar el nombre, pero sé quién es, un compañero de barrio, de pueblo, que le dijo: Aníbal, vamos arriba, que gane el frente, entiendo que el frente es lo mejor que le puedo pasar a este departamento, pero ¿sabes qué? Yo quiero que los compañeros directores sean los primeros militantes. Y eso quedó grabado a fuego. Y ese es el mensaje. Los directores, los ediles, las personas que estamos en un lugar, sea de la forma que sea, digamos, por electos directamente o designados por el intendente, tenemos que ser los primeros militantes y estar en los primeros lugares. Y eso Aníbal lo trasladó, obviamente con el acuerdo de los compañeros, lo trasladó a una dinámica de gobierno. Entonces, cuando el gobierno sale al barrio La Valleja y recoge de los vecinos los planteos, se genera una dinámica interesante. Porque nosotros no creamos la dirección de descentralización solamente para atender mejor la gestión de los municipios, sino la descentralización también hacia los territorios y hacia los barrios. Entonces nosotros tenemos una dinámica en donde el intendente lleva a sus directores, y una cosa es levantar un teléfono, pero otra cosa es dar una respuesta al vecino en el momento dando la cara. ¿Qué respuesta puede ser? Porque eso sí lo hemos dicho hasta el cansancio. Muchas veces nosotros tenemos que ser claros con la gente. Decirle a veces: mire, esto no lo vamos a poder hacer en este quinquenio. O esto sí, o esto no, o vamos a verlo, vamos a estudiar. Nunca generar falsas expectativas. Y eso creo que, como tú dices, es un cambio en cuanto a la dinámica de la gestión. Y creo que Aníbal lo tiene dentro de sus primeros deberes, el hecho de que se pueda decir del gobierno cualquier cosa, menos que no se estuvo de puertas abiertas, y mucho más en los momentos donde la gente lo sufre, como fue el caso de las inundaciones terribles que esperemos no se vuelvan a repetir, ¿no? Mauro, ese marcado perfil que ha mostrado Aníbal, o ha mostrado el sector, digamos, en cuanto, ¿verdad?, a una cantidad de determinaciones, como tú bien lo enumerabas hace un ratito, es decir, el tema de las investigaciones, el tema de cortar una cantidad de gastos que sabemos que el intendente lo ha hecho y con muy buen criterio, y una cantidad de medidas más. Digo, ¿eso le ha traído alguna consecuencia o algún enfrentamiento interno dentro de las filas del Frente Amplio? No, enfrentamientos no. Yo creo que el frente, como digo siempre, y le digo a todo el mundo, y lo hablo incluso con los compañeros, nosotros no podemos pretender que el frente haga lo que por ejemplo, mi sector quiere. Porque yo siempre digo, y no es un discurso, este es un gobierno del frente. Lo conduce Aníbal Pereira, porque es el intendente y hay un sillón solo para intendente, pero es un gobierno del frente. Entonces, en el frente conviven distintas sensibilidades, forma de ver la realidad, forma de ver la economía, forma de ver la sociedad, obviamente que con una serie de coincidencias elementales. Es decir, el frente tiene diversidad, pero tiene unidad, porque de esa diversidad nosotros hacemos un tamizado, ¿verdad? Tamizamos como si fuera harina, y de ahí vemos los puntos en común. Eso nos ha llevado hasta aquí, con éxitos y con algunas cosas más o menos, como toda cuestión. Obviamente que también esto le agrega, Mario, la impronta personal, ¿no? Aníbal es una persona, como digo siempre, más allá de que tengo una relación que me permite discrepar fuertemente muchas veces y discutir desde la amistad, pero es una persona que ha dedicado su vida a la militancia política y que vive como un militante político. Entonces a veces es muy difícil de entender, lo digo hasta porque para mí es difícil a veces entender cómo una persona puede, desde que se levanta hasta que se acuesta, ver la realidad desde la militancia y desde el compromiso. Y eso ha hecho que él tenga ese efecto contagio de decir, bueno, el primer ejemplo, más allá que tiene defectos como todo ser humano, ¿verdad? Pero el primer ejemplo es él, porque él desarrolló su tarea política con una recorrida permanente, por una salida permanente, con un contacto permanente con la gente, desarrolló su gestión como diputado igual, había sido edil de la misma manera, y intendente imprime su impronta. Obviamente esa impronta a veces genera que a algunos nos quede la lengua afuera tratando de correr atrás de ese estilo, y que otros a lo mejor no les guste, o que digan, no, bueno, yo soy tan frente amplista, coincido con el gobierno, quiero ir para el mismo lugar, pero de repente no tengo el mismo perfil.
Pero lo que sí está claro es que desde el primer día, está en el discurso incluso de Asunción, digamos, la directiva más grande o la única gran directiva que dio el intendente fue esa, tratar de que nosotros vamos a equivocarnos, pero que la característica del gobierno tiene que ser frontal con la gente, decir la verdad, plantearnos, arrancar por casa, ¿verdad? Dar las señales desde adentro hacia afuera y no pedirle a la gente una cosa que nosotros no hacemos, y obviamente somos seres humanos, ¿no? Tampoco somos infalibles. Entonces a veces puede pasar que no se genere conflictividad, porque yo creo que no la hay, pero sí que haya estilos, ¿no? Como el fútbol. Hay gente que le gusta jugar de una manera, hay gente que le gusta jugar de otra. Bueno, en política lo mismo. Pepe, por ejemplo, no era una persona que le gustara a todo el mundo. Sin embargo, hay mucha otra gente que nos gusta el estilo de Pepe por lo que significa desde la ética política. Hay otra gente que le gusta más otros líderes. Bueno, el Uruguay tiene esa... Bueno, y en Rocha pasa lo mismo y en el Frente pasa lo mismo. Seríamos hipócritas si decimos que todos coincidimos dentro del Frente. No, tenemos diferencias, ¿no? Es decir, todo este tipo de medidas que, digo, es decir, así como lo puedo ver yo, lo puede ver la gente y ha caído con mucho agrado y algo que la gente espera, ¿verdad? Porque eso espera. A veces también tomar ese tipo de determinaciones le genera también algún costo político, incluso dentro del mismo partido. Por eso ahí va la pregunta, ¿verdad? Sí, que creo que también le puede caer a algún sector, ¿verdad? Digo, a ver, de esto estoy convencido individualmente, es que el proyecto político, y más si es un proyecto progresista de izquierda, o de centro izquierda si quieren, que no se modifica y que se achancha, como se dice, marcha. Es una realidad. Entonces nosotros sabíamos que 15 años es mucho tiempo. Entonces nosotros en un tercer periodo había que, no quiero decir con esto, como lo dije al principio, yo creo que el Frente mostró un diferencial con el cual no hay comparación posible en Rocha, seguro. Ahora, los proyectos progresistas tienen la obligación, y por eso el Frente está metido en este desafío de ir renovándose, de modificarse. Porque los proyectos progresistas que no se modifican a sí mismos, que no tienen la capacidad de autocriticarse y generar una nueva síntesis para seguir transformándose y transformando desde el lugar en el que están, naufragan. Entonces, ese es el peor problema que tienen las izquierdas. Quedarse satisfechas y pensar que hicieron todo bien, o pensarse que está todo hecho. Y creo que acá pasó eso. Nosotros desde el Frente entendíamos que había que asentar los cambios positivos, profundizar las cosas buenas, pero también cambiar las cosas que, como toda obra humana, hay cosas que están más o menos o que hay que mejorar. Y eso es lo que planteamos. Obviamente, yo siempre lo discuto con compañeros, nosotros no podemos quedarnos pensando en que como sacamos a Rocha de la peor crisis de su historia, como la sacó el Frente Amplio, con eso nos bastaba. No nos basta. Y pensar que por eso somos CRA, yo creo que uno de los peores errores que tiene la izquierda a veces es que tenemos que evitar la soberbia. Tenemos que evitar la soberbia que a veces se nos cuela como seres humanos porque estamos convencidos de que lo que hacemos está bien, pero eso no nos puede dejar de tener un pie en la realidad y de saber y ser autocríticos y saber que hay una crítica que viene con mal tufo, con olor feo, obviamente. Pero hay otra crítica que es sensata, que es de compañeros, que es de gente que le interesa el proyecto. Hay que escuchar esa crítica. Entonces, a veces si no logramos hacer esa nueva síntesis entre la autocrítica y el fortalecimiento de nuestras convicciones, que está bien hacerlo, lo que sigue es más de lo mismo. Y nosotros no podemos lograr que un proyecto de izquierda se transforme en más de lo mismo, porque ese es el peor problema, porque después de una izquierda más o menos, como dijo Pepe algún día, no viene una izquierda mejor, viene un derechazo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a la pausa y después de la pausa vamos a hablar un poco de las elecciones internas del Frente Amplio, que sabemos que el MVP tiene su candidato, ¿verdad? Herman Alsina. Y bueno, vamos a preguntarle a Mauro a ver, tanto en lo departamental como en lo nacional, cómo vienen encarando las mismas. Y este último bloque lo vamos a encarar directamente, a hablar de lo que van a ser, mejor dicho, las elecciones internas del Frente Amplio que se van a desarrollar el 27 de julio, ¿verdad? 24 de julio, perdón. Y vamos a hablar un poquito, sobre todo de los candidatos que apoya tu sector, Mauro, ¿verdad? El MVP, bien sabido,
que en el departamento de Rocha es Mauro Alsina, ¿verdad? Un referente también, ha sido edil, es suplente a la Diputación, residente de Barra de Chuy, es del interior del departamento. Y a nivel nacional es Alejandro Sánchez, ¿no? Alejandro Sánchez, el Pacha, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados, una persona muy joven y muy capaz. Hemos visto realmente su capacidad a pleno, ¿verdad? Sobre todo cuando fue presidente del Parlamento. Pero dinos, Mauro, cómo va encarando el MVP, ¿verdad? Las elecciones internas, y quiénes son los sectores que apoyan su candidato, y un poco también de todos los otros sectores en que andan, ¿no? Sí, el Frente tiene un desafío muy importante. Yo creo que es el único sector, el único partido político con la capacidad y con la firmeza de hacer una elección democrática para elegir sus autoridades. Es el único partido, es el partido más democrático. Padrón abierto. Es el partido más democrático que hay en el Uruguay, no tengo dudas. Y lo hacemos por la nuestra. Definimos un presidente de la fuerza política por la nuestra, no atado al ciclo electoral tradicional, no a las internas, porque el Frente, yo siempre digo, siempre tuvo candidato único el Frente. Las internas obligatorias lo que hicieron fue facilitarle el trabajo a otros partidos, como el Partido Nacional, con internas complejas que eso le sirve para laudarlo. Yo discrepo en que eso, pero no, es otra discusión. El Frente tiene esta capacidad de hacerlo y lo va a hacer. Va a elegir democráticamente a padrón abierto, mayores de 14 años, todas aquellas personas que se sienten Frente Amplista van a poder elegir al presidente del Frente Amplio a nivel nacional, al presidente del Frente Amplio a nivel departamental, la composición del plenario nacional y la composición del plenario departamental, tanto por los sectores como por las bases. Entonces nosotros desde el espacio 109, a nivel nacional, el EPP definió apoyar una candidatura que había sido propuesta primero por gente de la sociedad civil, que es la de Alejandro Pacha Sánchez. Nosotros entendemos que Pacha tiene varias condiciones. Primero, es un hijo de nuestro pueblo. Pacha es un muchacho humilde, que viene de Gruta de Lourdes, hijo de un feriante, trabajador, él también, que estudió, que se formó en la militancia, y que hoy representa, me parece, lo que el Frente Amplio está necesitando en este momento. Renovación. Sin decir que el resto de los compañeros son excelentes compañeros, tanto Conde, Bayardi como Miranda. Pero Pacha creo que da en las condiciones que hoy requiere la sociedad uruguaya y el Frente Amplio de hoy, que es un compañero militante frente amplista, que tiene formación y trayecto dentro del Frente, pero que además representa lo que tú planteas, la renovación, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dicho en la campaña, y lo vamos a seguir sosteniendo, que no sirve de nada hablar de renovación si nosotros no damos protagonismo a la nueva generación, si no le damos el lugar de tomar las riendas de determinadas responsabilidades. Yo siempre digo, no hay que hablar de los jóvenes solamente para una movida joven. No. Los jóvenes tienen muchos y muchas la capacidad de tomar de lugares de responsabilidad. Si hay gente joven que el Frente necesita como el agua. Porque yo digo, el gobierno se puede ganar o perder. Es la coyuntura, es lo circunstancial, lo accidental. Lo permanente es el Frente, porque el Frente va a seguir. Van a pasar las generaciones y el Frente va a seguir. Bueno, con qué y cómo va a seguir es lo que hay que definir hoy. Y lo mismo pasa con Herman. Herman es un hijo de nuestro pueblo, un compañero, como tú decías, que en Rocha fue edil departamental, hoy es el suplente de Darcy en el Parlamento, pero que tiene además dos, me parece, cosas centrales. Nosotros cuando propusimos a Herman como MPP en Rocha, lo propusimos no para tener un candidato del MPP, sino porque habíamos dicho como MPP que el Frente necesitaba una elección interna dinámica, con opciones para la gente. Y llegamos a los últimos días sin muchas definiciones, salvo la de Pablo Barrios, propuesto obviamente el compañero por el Frente Liber Sereñi, y la de Gualberto Araujo, propuesto por la Liga Federal Frente Amplista. Entonces nosotros como MPP sentimos la responsabilidad que teníamos que proponer nombres, para que la gente tuviera más opciones. Y Herman cumple la característica de ser un tipo del interior, que ha militado siempre en su comité de base, que fue antes que ser militante del EPP, militante Frente Amplista, que es del interior, que tiene una mirada fuera de la dinámica internilla del gobierno, que logra ver el bosque, no el árbol, que tiene una muy buena aceptación por parte de los compañeros Frente Amplistas, y porque además también es un compañero joven, dinámico, que tiene otra visión, que viene fresco. Entonces, ¿por qué es importante elegir autoridades en el Frente Amplio? Porque es el Frente Amplio el que después va a dar contenido al proyecto político. Que como digo siempre, porque yo siempre digo con los compañeros aquellos que están un poco más críticos, miren que el Frente cambió, cambia y cambiará, porque es una fuerza dinámica.
y plural. Es una síntesis de las visiones progresistas de nuestra sociedad. No vamos a pretender nosotros, ni con Herman ni con Pacha, porque nunca lo hicimos, y en Rocha hay sobradas muestras de que somos así, imponerle lo que nosotros, caprichos nuestros al frente. No, no. Nosotros entendemos que el frente se construye con todos. Y que nadie es más que nadie, sin duda. Que no hay frente amplistas clase A y clase B, sin duda. Eso lo queremos combatir. Queremos combatir esa idea de que hay gente que... No. El frente es con todos. Y si es con todos, bueno, estos son nuestros candidatos. Y que corran. Y si los frente amplistas deciden que son ellos los que van a ganar, bienvenido. Y si no, estaremos igual en el Frente Amplio luchando por al lado de quien gane, ¿no? Mi pregunta, amigo. ¿Preocupa al Frente Amplio, por ejemplo, el nivel de votación que pueda tener? Y me refiero a que, si bien este es un año, como tú lo definías para el gobierno departamental, que ha sido un excelente año, a nivel nacional ocurrieron muchísimas cosas que ha visto o ha reflejado tal vez en la gente un poco de descreimiento en el Frente Amplio. ¿No les preocupa a ustedes que una elección interna, en la cual estoy totalmente de acuerdo, que todos los partidos deberían hacer elecciones internas así, y lo comparto, ¿no les preocupa al Frente Amplio que la participación de la gente en estas elecciones, que no son obligatorias además, y que, si mal no estoy informado, anduvieron en el torno de las 200.000 en las elecciones pasadas, no se llegue a ese número? Lo primero que hay que valorar es la comparativa, ¿no? O sea, yo creo que hoy nosotros no estamos pensando en el número. Obviamente, cuanto más gente vote, mejor, porque da un respaldo mayor. Usted dice, bueno, en 2012 más 170.000, aproximadamente 180.000 uruguayos votaron en la elección interna de un partido. O sea, es un disparate de cantidad. Porque fíjese que estamos hablando de un 10% de los votos que tuvo el número más, número menos, el Frente en la elección obligatoria. O sea, estamos diciendo que en el 2012 hubo más de 170.000 personas que votaron en la elección interna del Frente Amplio, como tú dices, un partido de gobierno que naturalmente sufre desgaste por estar en el gobierno. Entonces, de manera que hoy lo que nos interesa es explicarle a la gente qué se vota, convocar a la gente a que vote, que participe, y si el número es grande, bárbaro, y si no, también, porque siempre va a ser mejor una elección democrática que una elección entre cuatro paredes, o con acuerdos, o con cupulismos, o con cosas que no son la democracia. Entonces, si nosotros planteamos más democracia, bueno, practiquémosla internamente. Entonces, nosotros no nos preocupa el número, sí nos preocupa qué frente vamos a construir en el futuro, ¿no? Porque yo creo que el frente tiene que tener como fuerza política una agenda relativamente independiente a la del gobierno. Es decir, el gobierno es un articulador central en la sociedad uruguaya. Y como tal, toma decisiones buenas, regulares y malas, y como tal da anuncios muy positivos y anuncios negativos. Es decir, ser gobierno es ingratitud. Es decir, cosas ingratas todo el tiempo, hay que vivir y hay que bancársela. Ahora, la fuerza política tiene otra responsabilidad. Tiene que seguir llenando de sangre y de músculo el proyecto político. Hoy la etapa del Uruguay es el que nosotros hayamos desarrollado un Estado mucho más presente, hemos mejorado en todos los niveles de la sociedad uruguaya, pero no alcanza. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál será el proyecto político del Frente? Lo va a decir el Frente Amplio a partir de esta elección, por eso es importante. Pero también lo va a decir el pueblo uruguayo. El Frente nunca fue un proyecto político que se planteara cambios a contrapelo de lo que la gente quiere. Nosotros tenemos que escuchar a nuestro pueblo. Hay una mitad de uruguayos que no están con el proyecto político Frente Amplista, y eso hay que interpretarlo, es una realidad. Que el Frente Amplio haya ganado por tercer periodo consecutivo con mayoría parlamentaria en algo histórico habla muy bien del Frente, pero no nos podemos quedar en esos laureles dormidos. Tenemos que profundizar y ser autocríticos, pero tenemos que dejar de que yo ahí, tengo una discrepancia a veces con muchos compañeros. El Frente no puede quedarse solamente a discutir lo que hace el gobierno. Si hace bien, si hace mal, si hace más o menos. Pacha decía el otro día, el Frente tiene que tener construcción de conocimiento, tiene que tener gente pensando, analizando la sociedad, discutiendo las medidas del gobierno y generando ideas. El Frente hoy no lo tiene. Hoy no hay una usina de ideas. Con respecto a eso, disculpa, el hecho de, en este caso, por ejemplo, que Pacha Sánchez ganara la elección y fuera el presidente del Frente Amplio, ¿puede generar alguna transformación en cuanto a eso? Digo, ¿se puede volver a eso que tú decías?
porque hay una cantidad de cosas, digo, que hoy se ha perdido un poco, ¿verdad? Esa dinámica, la autocrítica, es decir, discutir una cantidad de temas, digo, y es por algo de lo que tú decías anteriormente. El ser gobierno a veces, es decir, te mete en una vorágine que te hace quedar por fuera de muchas de esas cosas. Digo, la presidencia de Alejandro Sánchez puede llevar nuevamente a que el frente vuelva a esas cosas. Sí, Pachá se propone un par de cosas a partir de ese diagnóstico, ¿no? Es decir, el problema histórico que hay en el mundo entre los partidos que gobiernan. Fíjese el Partido Colorado, ¿no? Se terminó confundiendo Estado y partido, entonces llegó un momento que se te perdió el gobierno y el partido se desplomó. Claro. El frente tiene que tomar nota de la historia y saber. Entonces Pachá dice, bueno, queremos un presidente que trille, que abandone el escritorio de Colonia y Ejido, allí donde está el Frente Amplio. Que ande por el país. Basta, se terminó el presidente administrativo. Tiene que andar. Después, hay que volver al frente que produzca conocimiento, que piense, que se junte con gente que hay un montón, valiosísima en distintas áreas, y escriba, produzca, piense, discrepe con el gobierno, genere cosas. Que no están en el frente, compañeros. Incluso que no están en el frente, compañeros, que estén o no, o que incluso sean progresistas, que no tengan definición o no, pero porque generen idea. El frente hoy no lo tiene. Pacha decía, Pizzinete tiene el Cuesta Duarte que escribe, que produce, que estudia. Frente no tiene ninguna institución que produzca y que estudie permanentemente. Después, medios de comunicación. El frente tiene que plantearse comunicar de otra manera. Hay una generación que uno no la va a salir al comité de base y hay que asumirlo. Que se siente frente amplista, pero que no se va a bancar una reunión de comité de base. Bueno, ¿qué hacemos con esa gente? Pacha lo tiene planteado en la propuesta que nosotros hemos planteado. Es decir, bueno, esa gente tiene que encontrar los canales, no sé cuáles son, habrá que explorar los tecnológicos, lo que sea, para que pueda participar y ser escuchada. Porque hay una enorme mayoría de frente amplistas que no van a los comités de base, no porque no se sientan frente amplistas, sino porque no han encontrado una conducción que los contemple. Bueno, esos son los desafíos. Yo creo que Pacha cumple las condiciones porque está en el medio del equilibrio entre la autocrítica y la defensa de lo conquistado. Y eso es lo que busca un proyecto progresista que quiere crecer. Dejar los sillones montevideanos y recorrer el país. Ojalá lo logre, confiamos que lo puede lograr, por eso creemos que es un lugar donde él puede desarrollar, junto con el resto de los compañeros, y tenemos que ayudarlo también, un frente que incluya a todo el mundo. Bueno, Mauro, se nos ha ido el tiempo. No sé, Miguel, usted quería... Yo para el cierre, porque como normalmente este programa se llama Sin Careta, ¿verdad? Sí, estamos con poco tiempo para ver, eso es cierto. Pero no me quiero ir sin una cosa que nosotros estuvimos comentando algunos días sobre algo que tú pusiste en Facebook y que nosotros lo hablamos acá y sería horrible que somos Sin Careta, no lo tratemos tanto en adelante, ¿verdad? Que es el tema de que tú pusiste en Facebook que aquellos que no estuvieran con las contribuciones al día o los impuestos al día no podían hablar de la Junta o criticar el gobierno o algo así, algo parecido, ¿no? Tú corrígeme que te acuerdas, Mario. No, es decir, si no me equivoco, Mauro, lo que tú, el mensaje que quisiste dar era que el que no estuviera al día con los impuestos no podía hablar de la administración o algo así, no sé si me equivoco. No, capaz que lo interpretamos mal. No me acuerdo, pero sí, yo, esto lo digo en serio y lo repito, digo, yo creo que hay, sobre todo los actores políticos, o las personas que plantean quejas permanentes de que el Estado tiene que hacer esto, de que qué horrible esto y lo otro, bueno, hay que empezar por casa. Yo siempre digo, y ayer escuchaba a un vecino en un cumpleaños plantear esta discusión con otro vecino, decía, los impuestos no son una cosa que uno da de regalo, son un acto de solidaridad. Entonces cuando se va a reclamar y cuando se hacen discursos y se elaboran planes de gestión y muchos se llenan la boca de cómo tienen que ser las cosas, bueno, arranquen por casa. Arranquemos todos por casa, ¿tá? Y tratemos de que lo que decimos y lo que hacemos esté lo más cerca posible. Nadie es totalmente infalible, todos tenemos alguna cosa que pisamos mal. Pero en general, sobre todo aquellos que vociferan, hablo sobre todo de actores políticos, de la oposición, que dan ideas, que tienen todas las ideas, bueno, que arranquen por dar una señal a la gente. Y bueno, y ahí vamos a estar todo mucho mejor, porque la gente quiere políticos que no digan una cosa y hagan otra. Quiere políticos que digan y que hagan lo más cercana posible las cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Contestado. Estuviste bien, digo, en traer ese tema porque, claro, lo habíamos hablado, me parecía que cortar el programa. Pasa que hablamos tanta cosa acá, digo, que bueno. no nos daría un programa. Lo que pasa es que uno se olvida a veces que las redes son recogidas por mucha gente, es una claro, autocrítica, ¿no? Claro, pero además hay mucha gente que a este programa no viene por miedo a que se le pregunte cosas como esta que te preguntamos recién. No, a mí me encanta. Yo siempre me siento muy bien. Desde ya les agradezco, Mario. Acá los muchachos, las puertas abiertas. Digo, como siempre, siempre hablamos francamente y yo trato de responder como pienso. O sea, puede gustar o puede no, pero siempre, la verdad que siempre agradecido. Bueno, Mauro, muchas gracias por haber venido nuevamente y
no faltará otra oportunidad que esté acompañando. Ya habías estado una vez, ¿verdad? Sí. Cuando Juanjo integraba el programa también. Así que bueno, en otra oportunidad estaremos juntos nuevamente y nos veremos nos vamos. el próximo miércoles. Nos veremos el miércoles, si Dios quiere. Un Chau, abrazo chau. para todos.